Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del nuevo ciclo de libros con huella. Muchos conocéis esta actividad ya. A los que no la conocéis os vamos a contar cuál es su propósito fundamental. Se trata de presentar, de dar a conocer, de analizar, de divulgar libros, obras importantes sobre temática política, económica, de carácter social, de autores interesantes también y que contemplen temáticas de actualidad, insisto, pero desde una perspectiva progresista. Vamos a comenzar este nuevo ciclo con un libro realmente interesante de unos autores, José Félix Tezanos, Gil de Sánchez Morales, Verónica Díaz, que está por aquí, Eva Sotomayor, que no está por aquí, pero que también ha colaborado en la edición del libro, una obra, decía, importante, interesante sobre una temática central de la que hablaremos inmediatamente, la pobreza. Este nuevo ciclo lo estamos organizando, como siempre, desde la Secretaría Federal de Formación del PSOE, en colaboración ahora con la Fundación Pablo Iglesias, y para dar comienzo al ciclo, pues tenemos la suerte de contar con la presencia de la nueva titular de la Secretaría Federal de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que es Estefanía Martín Palop, a la que damos la palabra. Pues muchas gracias, Rafa, amigo, porque ya casi que nos hemos hecho un poquito inseparables, ¿no? Eso está bien. Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy, pero la verdad que el placer es para mí. Es para mí porque soy la nueva que me incorporo en estas sesiones tan interesantes aquí en Madrid, y también es un placer compartir la mesa con voces tan autorizadas y también con mi compañera, que está haciendo una gran labor desde la Secretaría de Bienestar Social, y la verdad que tenemos que decir que se está viendo ese trabajo y que la gente está siendo capaz de percibirlo. La verdad es que Rafael lo ha contado muy bien, ¿no? Estos ciclos que ya se pusieron en marcha gracias a su voluntad y a su trabajo, se pusieron en marcha desde la Secretaría de Formación, y sí es verdad que como ahora lo tenemos en unas nuevas, digamos, trabajo no remunerado, como decíamos, y la verdad que está como coordinador de las fundaciones del Partido Socialista, hemos decidido que, como la verdad que la constancia es la mejor aliada de la formación, vamos a seguir trabajando en esa misma línea desde esta Secretaría, que sigue siendo básicamente la misma, solamente que con otra cara, pero también con la misma energía. Y también vamos a hacer esa alianza que tenemos que hacer, evidentemente, desde la Fundación Pablo Iglesias, a través de Rafael, y la Secretaría de Formación, que ahora mismo estoy yo en ella. Y la verdad que lo que hoy nos trae aquí este maravilloso libro, a mí como trabajadora social, no solamente de formación, sino también de profesión, os podéis imaginar el interés que tengo en él, pero creo que todos y todas los que estamos aquí compartimos la misma preocupación. Y también creo que podemos compartir algo que en estos últimos días lo hemos podido ver, y es la satisfacción de que el Partido Socialista incorpore a la agenda política la pobreza, la situación, en los dramas que tenemos en cada una de las familias que están viviendo unas situaciones tremendas en cada uno de esos hogares, y que de verdad era necesario hacerlo visible y ponerlo en la agenda política, porque la verdad es que en la agenda real ya existía. Es decir, en la agenda de la sociedad, de las preocupaciones de las personas, ya existía, pero era necesario elevarlo al primer nivel de la política, ponerlo ahí. Yo, como socialista y perteneciente a esta Ejecutiva Federal, no entendía que no se hiciera de otra forma. Era necesario que lo tuviéramos en ese sentido. Y como decíamos, ¿no? Lo decía Rafael, la desigualdad nos está enseñando la cara más cruda, ¿no? Está haciendo que veamos ese drama que sufren millones de familias, y que, bueno, ahora después Luisa podrá profundizar un poquito más, pero que sí es verdad que en estos tiempos habíamos visto que el crecimiento económico
¿no? Parecía que había hecho que creciéramos, pero sabemos perfectamente que ese crecimiento económico lo que era es que no era sinónimo de progreso colectivo, que era indispensable. Y sobre todo también de algo que tenía que ser indispensable, y es que ese crecimiento económico no luchaba ni erradicaba las desigualdades, sino que todo lo contrario las aumentaba. Por eso, toda esta, como decíamos, alud de informes que están llegando ahora vienen a corroborar y a darnos la razón en lo que veníamos señalando. La situación es totalmente, como dice mi compañera, intolerable e insostenible, que ella lo dice y yo lo repito donde voy, porque es así. Nos tiene que doler, es de justicia social, pero también, evidentemente, es que es el crecimiento, es hipotecar, como ya bien dice, las siguientes generaciones, y es algo que como socialistas no podemos permitir y tenemos que erradicarlo en ese sentido. Y bueno, la verdad que estos últimos días, cuando Pedro lo llevó al Congreso, ¿no?, lo puso encima de la mesa, lo que nos encontramos por parte de ese Partido Popular fue ese ruido, ¿no?, en la bancada, ese que lo que hace vernos es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podemos decir que estamos orgullosos de que se haya puesto en la agenda política, pero que tiene que ser indispensable y urgentísimo que tomar medidas. La situación es totalmente intolerable y todos conocemos y todas conocemos muchísimas familias lo que se está viviendo. No estamos hablando de números, de encuestas que vengan solamente en un papel, sino que sabemos las caras de esas personas, sabemos verdaderamente los dramas. Y además hay una cosa, yo creo que se convierte en emergencia, ¿no?, en una emergencia social y que lamentablemente, aunque seamos muy alarmistas, nos pueden decir algunos, pero es que no es alarmista, es la realidad, es totalmente de emergencia social y tomar medidas ante un país que 1 de cada 3 menores pues se encuentra en una situación de exclusión social, ¿no?, de riesgo de exclusión social, ¿no? O estamos hablando que somos el tercer país de los países ricos, ¿no?, con la mayor tasa de pobreza. Entonces, bueno, ahora se darán muchos más temas, muchos más datos ya más actualizados, decíamos, ¿no?, antes cuando estábamos hablando, actualizados, y se completará, ¿no? Pero las familias son ahora mismo totalmente vulnerables. Con eso, con la crisis, nos hemos dado cuenta. Ya no somos, o sea, hablábamos de familia y hablábamos de que parecía que éramos intocables, pero las familias son ahora mismo totalmente vulnerables. Nadie está exento de que le pueda pasar. Nadie está exento de que en algún momento la pobreza le toque, porque se han caído mitos, o podemos decir, se han caído afirmaciones. Creíamos que si tenías trabajo estabas exento, ¿no?, de que te tocara la pobreza, o decíamos que la pobreza estaba cerca de esos colectivos que siempre habíamos denominado como exclusión social, ¿no? Parecía que nada más les tocaba a ellos, ¿no? O también hablábamos, ¿no?, del hecho de que la pobreza tenía solamente una cara, ¿no? Ahora hay muchos tipos, muchas caras de pobreza, hablamos también de pobreza energética, hablamos de muchos tipos de pobreza que le puede tocar a las diferentes familias, ¿no? Y también lo que decíamos antes, el crecimiento económico no es sinónimo de progreso colectivo, de igualdad, de cohesión. Entonces, todo eso que se ha caído, que se nos ha desmoronado, son lo que ahora tenemos que construir. Y como decimos, la política no solamente es el análisis de la situación, lo más importante en la política es dar respuestas, y respuestas reales. Ahora mismo, en estos momentos, tienen que ser respuestas reales. Y a este partido, de la mano del secretario general, le ha tocado ser muy audaces en esas respuestas, muy audaces, y dar respuesta a las necesidades y a los verdaderos dramas que sufre la gente. Aunque yo estoy convencida que con el esfuerzo y del trabajo colectivo, y sobre todo de un partido que en el ADN de su sigla lleva ponerse a trabajar por esas personas que lamentablemente ante las injusticias solamente tienen su voz, sus manos y poco más, estoy segura que conseguiremos dar esas respuestas que, como decíamos, tienen que ser respuestas reales para los momentos en los que estamos. Y yo, sin más, simplemente disculparme. Mi agenda ahora mismo es casi, como le decía Rafa, un poco, es como una gincana, no es una agenda política al uso. Vengo de Málaga simplemente para poder estar con vosotros, porque era un honor compartir mesa con todos vosotros y vosotras, pero me tengo que ir corriendo, que sale el AVE a las 8 y poco, y bueno, me pierdo lo importante, pero lo veré.
vamos a grabar. Exacto, lo veré. Y muchas gracias, Rafa, y no lo dudéis. Rafa y yo vamos a trabajar concienzudamente, tanto desde la Fundación como de la Secretaría de Formación, por seguir fomentando estos espacios, como decías tú, ¿no?, de reflexión, pero también de divulgación, y además haremos muchas más cosas, ya tenemos muchos más proyectos en marcha. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, os decía antes, tenemos la suerte de contar con 3 de los 4 autores del libro, y tenemos como introductora de lujo a la responsable de Bienestar Social, de estos asuntos precisamente en la Comisión Ejecutiva Federal del partido, nuestra compañera Luisa Carcedo. Hablábamos de un buen libro, unos autores muy interesantes sobre un tema absolutamente oportuno. Lo decía muy bien Estefanía, este es el tema. Este es el tema que, a juicio del Partido Socialista, de un partido de ideología socialdemócrata, debe ocupar la centralidad del debate en el país. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, debería ser el tema central, ¿no? El incremento de la pobreza, la pauperización de amplias capas de la sociedad, consecuencia, es verdad, de la crisis económica y del aumento del desempleo, pero consecuencia también de la aplicación de políticas conservadoras, políticas que están precarizando el mercado laboral, que están recortando derechos y que están empobreciendo nuestro estado del bienestar. Hay otros debates en la actualidad política, algunos pertinentes, por ejemplo, los que tienen que ver con la exigencia ética ante casos de corrupción. Hemos de ocuparnos también de ellos. Hay otros debates menos pertinentes, más impertinentes, por ejemplo, el debate que nos intenta establecer, imponer la derecha en torno a la supuesta recuperación de la macroeconomía virtual. Bueno, pues es verdad que parece que el Producto Interior Bruto crece unas décimas, este Producto Interior Bruto que ahora contabiliza la prostitución y el narcotráfico también, parece que crece un poquito. Podemos hablar de balance comercial, podríamos hablar de la prima de riesgo. Ese es un debate que nos intentan introducir, un tanto falazmente. Es verdad que los nacionalistas nos intentan introducir el debate en torno a las fronteras, a las banderas y a las patrias. Es verdad que desde las coordenadas populistas se nos intenta introducir, imponer el debate en torno a los falsos chivos expiatorios y la demagogia castista, que no castrista, sino castista. En fin, nosotros entendemos que este es el debate. El debate es este. El debate es el de el empobrecimiento de la población. El debate es el de la precarización de las condiciones de trabajo. El debate es el de los recortes en el estado del bienestar a la hora de atender las necesidades básicas de la población. Y este es el debate que nos introduce el libro que hoy presentamos. Es un libro que tiene una perspectiva ideológica muy determinada, que es la perspectiva ideológica progresista, podríamos decir, porque sus autores son militantes, una perspectiva socialista, pero es un libro con una fundamentación empírica absolutamente rigurosa. Es un libro tendencioso, porque parte de unos principios ideológicos progresistas, pero es un libro respetado, porque lo que plantea tiene, insisto, una base empírica incuestionable, en línea además con otros informes que se están haciendo públicos en estos días y a los que se refería también Estefanía, informes de UNICEF, informes FOESA para Cáritas, informes Intermón Oxfam, todos apuntan en la misma dirección. Se están incrementando los índices de desigualdad y de pobreza en nuestro país. Cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más empobrecimiento de la población. Unos índices de pobreza que además van más allá de los sectores tradicionalmente marginados de la sociedad y ahora alcanzan a sectores que hasta hace pocos días se consideraban a sí mismos a salvo de la pobreza. Eran clases medias que tenían trabajo y que podían ganarse la vida razonablemente.
de manera muy digna. Y hoy no saben cómo afrontar el reto de verse abocados a un empobrecimiento súbito y terrible. Por eso el libro se titula En los bordes de la pobreza. Llevamos más allá de la pobreza tradicional, estamos llegando a unas latitudes desconocidas en cuanto al avance de la pobreza. Uno de los informes que se han hecho públicos estos días, el FOESA, hablaba que tan solo un 34% de la población española llega de manera desahogada a fin de mes. Solo el 34% puede decir, no tengo que mirar mi cuenta corriente y voy tirando. El resto tienen ya problemas en distinto grado. Por lo tanto, informes que reflejan incrementos de la desigualdad y de la pobreza, que van más allá de los sectores tradicionalmente marginados de la sociedad, que alcanzan en sus bordes a las clases medias y que, de no corregirse con planes de choque, como los que se plantean en este libro, pues nos pueden abocar al precipicio del estallido social. No es ciencia ficción. Oiga, las sociedades tienen un límite de aguante. Y no es nada extraordinario el prever que, si la cosa sigue así y no se corrige, pues llegará un momento en el que pues podamos estar abocados a un estallido social. El Partido Socialista es consciente de esta situación, está preocupado por esta situación y actúa en relación a esta situación. De hecho, la primera iniciativa concreta que el nuevo secretario general hizo en el Parlamento tenía que ver con una nueva ayuda, un subsidio para parados de larga duración, mayores de 45 años, con cargas familiares. Y hubo quien dijo, un nuevo secretario general de un partido de gobierno y viene con esta nimiedad. Lo decía Estefanía, nos respondieron en algunos lances del debate con un "oh", cuando Pedro Sánchez decía, y hay muchos pobres en el país, y decían desde la bancada del PP, "oh", como aquello del que se jodan de la hija de Fabra, ¿no? Carmen Montón estaba allí y lo escuchó como yo. En fin, en el debate presupuestario la pobreza fue un elemento central de nuestro discurso. En las enmiendas al proyecto de presupuestos la pobreza ha sido un elemento central de nuestro discurso y de nuestras soluciones. Y en el debate de ayer en torno al Consejo Europeo volvió a salir la pobreza. Ayer hicimos una batería de preguntas en el Parlamento de control y el elemento central no fue la corrupción, fue la lucha contra la pobreza. Esto está en la centralidad del debate que planteamos los socialistas. Por eso hemos querido comenzar este ciclo con un libro en torno al empobrecimiento de la población española. Teníamos además la inmensa suerte de que uno de los mejores libros publicados hasta ahora a este respecto ha sido escrito por compañeros y compañeras del Partido Socialista. Yo voy a terminar lanzando, como siempre, alguna pregunta, alguna cuestión para suscitar el debate, y que pueden recoger o no tanto Luisa como José Félix después. Yo siempre he planteado, Carmen me lo ha escuchado en alguna ocasión en el grupo, que uno de los problemas que tiene la socialdemocracia a la hora de articular una alternativa creíble tiene que ver con la dimensión. Nos empeñamos en hacer discursos, programas, planteamientos de carácter nacional, cuando los problemas tienen causas, origen y solución ya transnacional. Y a lo mejor la pobreza tiene que ver con esto. Desde luego, el reto de la competitividad sin devaluar condiciones salariales, laborales y sociales es un problema transnacional. Yo creo que la pobreza es un problema transnacional. Ya también, desde luego, las migraciones son un problema transnacional, como lo es el cambio climático, la seguridad o la energía. La socialdemocracia debe de acometer programas, planificaciones, estrategias, acciones políticas y liderazgos transnacionales. Y yo creo que o afrontamos el problema de la pobreza con un programa transnacional que resuelva, por ejemplo, el dilema de cómo ser competitivos sin abaratar salarios o sin renunciar a nuestro estado del bienestar, o no lo podremos hacer los socialdemócratas. Pedro Sánchez no puede lanzar
un programa de lucha contra la pobreza él solo, si no lo hace con Hollande, con Renzi, con Merkel y con Cameron. Esa es la primera cuestión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos un partido transnacional, con iniciativas solo nacionales es muy difícil. Después, ¿cómo resolverían nuestros autores el trilema de Rodrik? ¿Cómo lo resolvemos? Hay que elegir, nos dice Rodrik, entre los derechos de ciudadanía o la soberanía estatal para acompañar a la globalización. ¿La socialdemocracia está lista ya para renunciar a la soberanía nacional? Porque tendremos que hacerlo, lo dice Rodrik. O asociamos globalización a soberanía estatal, o mantenemos la soberanía de los Estados a costa de que busquen la competitividad, devaluando condiciones laborales y devaluando condiciones sociales, o definitivamente decimos, oye, los Estados están superados y aquí hay que establecer reglas para la globalización, respetando derechos de ciudadanía, pero sin competir unos Estados con otros a base de a ver quién es más chino. ¿Cómo resolvemos ese trilema? Y una última cuestión. La relación entre trabajo y renta que ha estado siempre en el fundamento ideológico de la socialdemocracia. La socialdemocracia siempre ha vinculado renta a trabajo. Trabajo como fuente de renta y de dignidad. Pero la socialdemocracia partía del presupuesto del pleno empleo o de la posibilidad de niveles de empleo muy altos. Cuando ya no podemos conseguir que en las sociedades posindustriales, tecnológicamente avanzadas, haya empleo para casi todo el mundo, seguimos vinculando trabajo a renta. Solo hay dos soluciones: o repartimos el trabajo existente, que es lo que planteaba Alfonso Guerra el otro día en el discurso del aniversario de Suresnes, o repartimos el trabajo, igual que en su momento la socialdemocracia dijo hay que trabajar de lunes a viernes y no hay que trabajar sábado y domingo, y ahora tenemos que decir hay que trabajar de lunes a jueves, o hacemos eso, pero hacemos eso bien, no como se está haciendo ahora, con el reparto del tiempo parcial, que es cobrar por 3 horas para trabajar 12 horas y además con unos niveles de flexibilidad en manos del empresario, que está expulsando de la población activa fundamentalmente a las mujeres. Habrá que hacerlo bien. O reparto de trabajo o desvinculamos definitivamente renta y trabajo y vamos a esto que están diciendo algunos de la renta básica de ciudadanía. Oiga, una renta básica independientemente del trabajo. Yo creo que la socialdemocracia tiene que estar todavía en lo primero, pero ¿estamos preparados, después del fiasco de las 35 horas en Francia, para decir, fiasco entre comillas, para decir que hay que repartir el trabajo? En fin, son cuestiones que a mí me gustaría dejar sobre la mesa porque tienen mucho que ver con lo que en este libro se plantea y se propone. Y vamos a darle la palabra, si os parece, para introducir al libro a nuestra compañera Luisa Carcedo. Bueno, muchas gracias, Rafa. Y bueno, por empezar por los placeres. Yo sí que estoy encantada, José Félix, de estar aquí presentando un libro, bueno, tuyo y de otras compañeras, que bueno, para mí sí que realmente es un honor. Yo soy una fiel seguidora de tus comentarios en la revista Tema, sobre todo de tus tendencias electorales, porque casi siempre la clavas. Espero que ahora no digas que va a ganar Podemos, porque son análisis muy rigurosos y bueno, pues aquí tienes una seguidora. Por tanto, es un placer y bueno, que te acompañen Eva, Rosario y Verónica en este espléndido libro que yo creo que es un libro de futuro. Bueno, yo retomo la reflexión de Rafa porque pienso que el principal desafío del socialismo en los momentos actuales es ser capaz de dar respuesta al nuevo escenario de la globalización. No podemos pensar en dar respuestas a nivel nacional porque es imposible. Estamos ante una globalización económica que condiciona de forma determinante pues la situación económica y social de los países. Y hombre, yo creo que no es novedad. Nosotros nacimos a partir de los movimientos internacionalistas, porque ya era así en su momento. Y imprescindiblemente las soluciones que aportemos tienen que superar las fronteras del Estado-Nación, porque
porque de otra manera seremos incapaces de dar respuesta. Yo insisto siempre en que cada vez es más necesaria la Internacional Socialista, que en fin, añoranza sin fin, y el Partido Socialista Europeo, que debe de jugar un papel determinante, porque en la gestión de la crisis actual el papel de la Unión Europea fue también decisivo en el enfoque, como todo el mundo conoce, pues dirigido por la opción conservadora, por los conservadores europeos, por el Partido Popular Europeo, y de nefastas consecuencias en nuestro país. Y a esto se une la gestión de un gobierno de derechas en España. Y bueno, pues el cóctel final es que, pues bueno, nuestro país, que tenía un estado de bienestar incipiente y con algunos pilares asentados, pero con el que llamamos cuarto pilar de aquella manera, desdibujado y desestructurado en el conjunto del país por la carencia de una legislación marco y bueno, pues la pata de la dependencia pues iniciada, pero con el resto de servicios sociales pues absolutamente desestructurados, con un salario social básico tan dispar y tan desigual en el conjunto del país, pues bueno, nos pilló así. Y viene la crisis económica que nos da en el otro gran punto débil que teníamos, que era el modelo productivo, un modelo productivo muy desequilibrado y que la crisis se llevó por delante pues un pilar fundamental, que era la construcción de actividad económica y sobre todo generadora de empleo y empleo de baja calidad. El desmoronamiento del modelo productivo sin haber sido capaces de construir alternativas a ese 10% que ocupaba la construcción del PIB y que no pudimos llenar y que bueno, esto pues incidió en unas capas de población las más desfavorecidas y que bueno, que digamos que es el fiel reflejo de la situación actual, ¿no? Confluyen, por una parte, la crisis económica con el problema que avanzaba del modelo productivo, el paro haciendo especial mella en las clases más humildes, con los trabajadores con menos formación, a lo que se une unos recortes, consecuencia de la gestión de la crisis, brutales, por las consecuencias que tienen, en las políticas protectoras del estado de bienestar y lo que yo creo que está ahora empezando, pero que va a tener efectos de futuro más lacerantes, es la reforma laboral, una reforma laboral que está generando una precarización del empleo y un empobrecimiento que sí incide en los bordes de la pobreza, en los bordes de las clases sociales, de las clases medias que tenían su trabajo y que trabajaban los dos miembros de la familia y que bueno, mantenían un nivel económico razonable. Pues esa reforma laboral va a generar en el futuro, va a ser la generadora de grandes fuentes de pobreza o de empobrecimiento de las familias. Bueno, pues este es el escenario y que estamos viviendo en esta semana, especialmente con la publicación de varios informes de varias asociaciones que tienen esa especialización de periódicamente sacar informes que nos ponen ante la propia realidad. Informes que vienen coincidiendo porque muchas veces utilizan las mismas fuentes, pero que en otros tienen investigación propia, pues vienen a ratificar los datos que conocemos tanto por el INE como por Eurostat y que nos muestran la realidad. Lo que ocurre es que casi todos estos estudios, pues lo que conocíamos ayer de FOESA se detiene en el 2012, otros tienen como referencia el 2011, algunos avanzan datos del 2013, pero que la realidad va muy rápida y el empobrecimiento también.
Y lo que yo decía del libro, que es un libro de futuro, es que el libro avanza sobre lo que nos viene, que es el empobrecimiento de lo que llamábamos las clases medias. Los investigadores pues, que manejan datos hasta el 2011-2012 pues nos dicen que la desigualdad está empobreciendo y está poniendo al borde de la exclusión al decil más bajo de los ingresos, al 10% de la población de menos renta, ¿no? que es los que están sufriendo las mayores desigualdades y las mayores carencias de renta. Pero está por ver los efectos de la reforma laboral, los efectos de estas medidas de recorte de las prestaciones sociales, de la protección social, que iremos viendo, y de los efectos del mercado, que está operando de forma muy intensa en la generación de desigualdades y, por tanto, del empobrecimiento. Pero veremos los efectos de todo esto, lo que no está analizado hasta ahora y a partir de ahora. Y yo creo que es donde nos sitúa el libro. El libro nos sitúa en los bordes de la pobreza de esas familias que no son subsidiarias ni siquiera de protección social y que están sufriendo un empobrecimiento y un cambio de estatus que está generando cambios psicológicos y sociológicos que, en mi opinión, son los más preocupantes, ¿no? En esta semana decía Rafa que conocimos informes y que hicimos propuestas. Bueno, nosotros estamos haciendo propuestas de lucha contra la pobreza extrema, contra esta pobreza y sobre todo la pobreza infantil de familias que no reciben nada, que no tienen ningún tipo de ingreso. Y estamos hablando de ingresos, la iniciativa esta que ya presentamos en el verano y que la volvimos a retomar ahora y que la presentamos como enmienda, es una pobreza para los trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura, que no reciben ningún ingreso. Y estamos hablando de 426 euros, más 100 euros por hijo. Claro, estamos hablando de unas cifras que son absolutamente insuficientes. Y estamos hablando de aumentar la protección de las prestaciones de seguridad social no contributivas de 600 euros al mes, ahora están 291. Claro, es que en España, bueno, pues las ayudas por hijo, las ayudas familiares, pues prácticamente no existían. Eran escasísimas, los 2.500 euros famosos de Zapatero, tan denostados, y que los investigadores dicen que mal que no lo defendamos, ¿no? Que no defendamos esa medida, porque el niño que nace pobre, pues 2.500 la ayuda. Al ser universal es redistributiva, aunque luego a los demás rentas se les compense con mayores impuestos, pero que es así. Es decir, no es, nosotros, el estado de bienestar en España lo fuimos construyendo nosotros, todas las leyes del estado de bienestar llevan sello socialista, y las políticas de familia pues no eran pues, por cuestiones ideológicas. Yo soy la primera que lo reconozco, que las políticas de familia no sonaban de aquella manera, ¿no? Y entonces incluso las que pusimos en marcha, como el 03, las presentábamos casi como políticas de mujer, y que secundariamente presentamos el argumento de los niños, cuando es determinante la importancia que tiene para la formación del niño, ¿no? Pues como nosotros no pusimos el acento ahí, pues es el país de Europa de los que menos políticas de familia y ayudas de familia tiene. Y ahora estamos, bueno, pues haciendo propuestas para poner encima de la mesa medidas que alivien un poco la situación de pobreza infantil, que es lo más lacerante, porque es, aparte de ser un tema de enorme injusticia social, pues tiene un interés estratégico de país. Es decir, lastra la competitividad del país porque sitúan la marginalidad o en un riesgo de marginalidad alto a una parte importantísima del capital humano, ¿no? La injusticia entre generaciones, la injusticia social, la falta de cohesión social, etcétera, etcétera, son elementos que en el asunto de la pobreza infantil son determinantes. Pues yo pienso que este es un libro que adelanta mucho el debate,
y que va a ser un libro que va a tener importancia de cara al futuro, porque nuestro estado de bienestar, lo apuntan aquí con mucho tino, está muy basado en el trabajo, y lo apuntaba Rafa también, en las retribuciones laborales, y el estado de bienestar vinculado a tu historia laboral, Tú tienes una buena pensión si tuviste un buen trabajo y cotizaste lo suficiente para tenerlo. Tú tienes una prestación por desempleo mejor si es la contributiva, si tuviste una buena cotización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los trabajos actuales son trabajos muy precarios, tú vas a cotizar poco, vas a tener una pensión más baja, etcétera, etcétera. Todo el sistema de bienestar está, digamos, basado en tu historia laboral. Y a mí hay una cuestión, decía al principio, y ya termino, porque lo importante es escuchar a los autores y a los investigadores. Hay una cuestión que ellos apuntan que a mí me preocupa enormemente, y es el desánimo que esta situación genera en las personas que están en este borde, porque les empobrece a ellos, empobrece el entorno familiar, todos se empobrece, todos se deprimen las economías de todos. Y luego aparece lo que ellos llaman, yo creo que lo copié literalmente, el retroceso de los valores e ideas igualitarias y solidarias, riesgo de sociedades divididas y dualizadas. ¿Qué impacto va a tener esto en el futuro en la sociedad? ¿Qué reacción, José Félix, esto va a generar en el escenario electoral? ¿Qué consecuencias tiene para la cohesión social, para la capacidad de los electores de pensar en alternativas políticas que tengan como eje principal la cohesión social, los impuestos progresivos que tengan capacidad el Estado de redistribuir, etcétera, etcétera? ¿Qué consecuencias tiene esto? Que a mí, de las cosas que apuntáis en el libro, es sinceramente la que más me preocupa. Y que el fomento del individualismo y yo como tengo problemas, es decir, esos cambios sociológicos que se producen y que en el caso de las guerras tienen una expresión extrema, ¿no? Pero que todo esto que estamos viviendo, qué impactos va a tener, qué va a generar, con qué podemos esperar que nos vamos a encontrar, ¿no? Yo por eso pienso que el libro es interesantísimo y que apunta por dónde camina la sociedad actual, qué mimbres tenemos y cómo se va a precipitar estos bordes de la pobreza, que lo estamos viendo, pero que en el futuro, con este empobrecimiento laboral y con esta influencia tan tremenda y cada vez mayor del mercado, de las dinámicas de mercado, consecuencia de la globalización, etcétera, etcétera, que estamos viviendo y que el estado de bienestar difícilmente puede suplir estos déficits y estas desigualdades que genera la globalización y el mercado, qué tipo de sociedad mayoritaria vamos a encontrar y en qué medida nos va a afectar como Partido Socialista, que presenta una ideología que exige un compromiso colectivo con un modelo de reparto, un modelo de convivencia, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por el libro. Venga, vamos a darle la palabra al primer autor del libro, a José Félix Tezanos, que, en fin, como sabéis, es dirigente histórico de nuestro partido. Hace un momento hemos tenido 3 secretarios de formación sentados en esta mesa. Hace un minuto. Él fue secretario de formación durante 2 mandatos, hace algo de tiempo. Como todos sabéis, es también director de la Fundación Sistema y de la revista Temas para el Debate escribe este libro, presenta este libro en su calidad de catedrático de Sociología de la UNED. Venga, le damos la palabra a José Félix. Todos sabemos lo que está pasando en nuestra sociedad. Sabemos que estamos ante una dinámica de crecimiento de las desigualdades, de evolución hacia una sociedad dualizada en la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. El informe que han hecho público hoy Oxfam en un informe, pero está recogido en muchos sitios, ¿no?, de que 80 y tantas personas tienen una fortuna
que es equivalente a 3.000 millones de seres humanos. En televisión esta mañana decían a 3.000 seres humanos. Se equivocaban, quitaban los millones porque la cifra parece fabulosa. Entonces, ¿cómo está ocurriendo esto? Lo que está ocurriendo es algo verdaderamente obsceno, más allá de toda lógica, sobre todo cuando esto va acompañado del sufrimiento de mucha gente. La pobreza es una situación de sufrimiento terrible, y sobre todo en sociedades ricas, en contexto de posibilidades. Los padres que no pueden comprar ropa a sus hijos o atender los gastos escolares, o esa historia tan horrible que nos han contado y nos estremece a todos, cuando empezaron a cobrar en los comedores escolares, los niños que no podían entrar en el comedor escolar y las anécdotas que todos conocemos que son verdaderamente hirientes. Cuando es una realidad lacerante, expansiva, intolerable en sociedades avanzadas que tenemos en nuestra mano todos los mecanismos para evitar la pobreza. Si nosotros quisiéramos, tenemos riqueza, recurso y capacidad organizativa suficiente como para erradicar la pobreza en España y en el mundo. Esta es la gran ignominia de nuestra época. Tú decías, yo voy más allá de decir las consecuencias. Yo creo que esto puede llevarnos a una crisis de civilización. De momento nos está llevando a una crisis moral, en la que se contempla por indiferencia de determinadas situaciones y algunos ayuntamientos ponen multas a los que rebuscan en la basura. Es un disparate. Si se lo contáramos en el futuro a algún historiador, bueno, le poníamos multas de 750 euros a quien no tiene ni siquiera lo más fundamental para comer. Y le dicen, bueno, acuda usted a los comedores, pero es que hay los comedores que están ya agotándose. Entonces, este libro es un libro en el que intentamos analizar una faceta específica de la pobreza y que forma parte, es un libro colectivo, no solo los 4 autores que lo hemos dirigido y firmado, sino en el que han colaborado muchos otros investigadores del grupo de estudios sobre tendencias sociales. Es una de las líneas de investigación que llevamos desarrollando hace tiempo, el estudio de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Hemos publicado varios libros y organizamos en la UNED 2 máster, uno de enseñanza, las que se llaman enseñanzas abiertas y otra, un máster oficial sobre problemas sociales. Por lo tanto, buscábamos un objetivo específico, profundizar en la realidad de la pobreza, entendiendo que la pobreza no es algo que se pueda acotar solo estadísticamente. Sabéis que en la Unión Europea consideramos que el nivel de la pobreza se define por aquel que comprende a aquellas personas que tienen ingresos que están por debajo del 60% de la mediana de ingresos. No tienen ingresos suficientes, es un indicador relativo. Antes Rafa preguntaba si hay algunos indicadores que están cambiando en España, se están modulando. Claro, se están modulando porque toda la sociedad española también se está empobreciendo. Y las personas de más de 65 años que antes estaban entre los niveles de mayor pobreza en España ahora han subido sin ganar más porque los demás han bajado y mantienen todavía pensiones. Es decir, que para profundizar en esta problemática, que tenemos que hacerlo de manera muy rigurosa, muy exacta, no con cifras aproximadas y tentativas, sino con todo el rigor, como haría un médico, como haría un científico, tenemos que hacer el diagnóstico preciso de lo que ocurre en nuestras sociedades en este momento. Tenemos que considerar las distintas facetas del problema. Me pidió Rafa que en esta intervención, aquí luego intervendrán algunas de las otras autoras del estudio que están aquí, que empezara por intentar presentar algunos datos actuales en algún PowerPoint, algunas cifras de la realidad española. Y luego concretaré muy brevemente, para que haya posibilidad de un debate, lo que aporta esta investigación, que es una investigación, aunque el libro parece pequeño, es una investigación de mucho trabajo. Es muy trabajoso haber seguido a 100 personas, 100 familias de carne y hueso, hacer 2 entrevistas en 2 periodos en profundidad amplias para ver cómo está afectando la crisis. Ahí tienes los problemas, las personas de carne y hueso y los problemas reales, el que no puedes encender la calefacción, el que no puedes darle un móvil a tu hijo, que tienes que borrar de internet, no pagar el seguro del coche. Está pasando en las clases medias, que es lo que ciñe el tema al que se ciñe el estudio. Pero decía que el contexto general es el de la pobreza y, por lo tanto, hay que empezar por situar cuál es la realidad de la pobreza en un país como España. España ha mantenido, desde el punto de vista estadístico, de ese 60% de la mediana, es decir, que si tú tienes un euro más de lo que dice esa mediana, ya no eres pobre. Y si tienes un euro menos, sí eres pobre. Lógicamente, hay unas fronteras, unos terrenos fronterizos con muchas variaciones. Bueno, España, el dato preocupante de España es que incluso en años de bonanza hemos mantenido unas tasas de pobreza que han estado en torno al 20%. Incluso en los datos provisionales de los últimos años estaba dando cifra de 22, que luego han quedado moduladas porque ha bajado la renta global de toda la población. Hay países que han estado en el 11, el 12%
y además con un tipo de pobreza menos estructural que la nuestra, en el sentido que había personas y familias que pasaban temporalmente por situaciones de pobreza. En España no ocurre eso. Hay una cristalización, una tendencia de cristalización de la pobreza. Pero claro, esto simplemente es una información estadística comparativa de ingresos, las personas que tienen menos ingresos en una sociedad. Pero en este momento en la Unión Europea se está utilizando ya lo que se llama indicador AROPE, y lo que define, digamos, es el nivel de riesgo de pobreza y exclusión social, que tiene en cuenta no solamente los datos de renta, sino también los datos de trabajo y una serie de carencias determinadas. Y si dan unas carencias, hay un porcentaje de población que es el que se sitúa en riesgo de exclusión social. Y aquí lo que tenemos... ¿Perdón? Utiliza el micrófono para que se grabe. Estoy utilizando, ¿no se oye? Sí, sí. Lo que hemos visto es que en un ciclo en el que estaba aparentemente reduciéndose este nivel de riesgo de pobreza, entendido de esta manera, después del año 2008 se ha disparado, en coincidencia con la crisis. Es decir, que la crisis está produciendo, entre otro efecto, el de la expansión tremenda de los niveles de pobreza y exclusión social, a la par que las personas más ricas aumentan notablemente su nivel de riqueza. Por lo tanto, es una crisis económica paradójica, dualizadora y verdaderamente que nos puede llevar a crisis muy profundas. Esto es lo que decía yo, es decir, claro, antes estábamos definiendo la pobreza estos son los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, su último informe sobre condiciones económicas de vida de las familias. Hemos pasado, claro, de los 30.000 euros a 26.775. Por lo tanto, esto está descolocando absolutamente todas las estadísticas. Es decir, no solamente hay más personas en riesgo de pobreza, sino que los pobres ahora en este momento son más pobres en este nuevo contexto. Y luego, bueno, lo que es lacerante, ya datos concretos, es el número de familias que no pueden llegar a final de mes, que no pueden irse ni siquiera a una semana de vacaciones, que no pueden hacer frente a un arreglo pequeño, un arreglo de 300 o 400 euros en su casa. Es decir, que teníamos una cifra que estaba en el año 2015, 27% de la población, de las familias, que es mucho, y nos hemos disparado a una cifra del 38%. Es otro indicador también negativo, sobre todo, que no coincide estos datos con los que están haciendo público el FUESA, pero son los últimos datos del INE, no tengamos duda de esto. El panorama de conjunto de la sociedad española es que tenemos un 28,6% de personas que, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, viven con holgura. Solo un 28%. Son los que viven bien, pueden vivir razonablemente. Luego tenemos, por lo tanto, un 71% que no vive con desahogo, un 38,8% que tiene dificultades, por ejemplo, para llegar a fin de mes, que no le llega el dinero, no puede pagar al final de mes, un 27% en riesgo de exclusión social y un 20,4% en situación de pobreza desde el punto de vista de sus ingresos. Claro, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre y aumenta, y está aumentando en la sociedad española, no por casualidad, no porque haya una crisis general, sino porque nuestra sociedad se está organizando y está funcionando de acuerdo a determinados criterios que producen unos efectos. Es decir, son las políticas concretas que se han aplicado durante los últimos años las que han generado esta situación. No solo en España, sino en Europa. Son unas políticas que, si lo analizamos con suficiente perspectiva, son un verdadero desastre, porque están conduciendo a una situación no solo de sufrimiento, sino una situación social y política inviable. Una sociedad no tiene futuro si la mayoría de sus ciudadanos lo pasan mal, al tiempo que unos pocos, muy poquitos, se enriquecen de una manera y acumulan unas fortunas que es imposible de gastar, aunque tuvieran 10 vidas o 20 vidas. Entonces, uno de los factores que está influyendo en esto es la distribución en origen de los recursos entre capital y trabajo, una cosa tan sencilla y tan clásica de la historia del socialismo. Es decir, en España y en todos los países, las rentas salariales han estado siempre por encima, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de las rentas de capital, por una sencilla razón, porque son muchas las personas, o bastantes, que cobran salarios y muy pocas las que tienen rentas empresariales. Pero claro, aquí se ha producido una tendencia brutal en el último periodo, el año 11, 12 y 13, de forma tal que ahora son más las rentas de capital en España que las rentas de trabajo. En algunos países, como el Reino Unido, están planteando el debate de modificar el enfoque de las políticas socialdemócratas intentando atajar en su origen las desigualdades. Vosotros sabéis que en este momento el sistema económico que tenemos establecido y social y laboral lo que da lugar es que antes
de inversiones sociales, de transferencias públicas, el porcentaje de pobreza en un país como España es del 43%, más o menos como el promedio de la Unión Europea. Es decir, sin intervenciones el sistema genera pobreza, pobreza en cantidades mayúsculas. Y entonces las transferencias públicas, las pensiones, las ayudas familiares y demás reducen esa cifra al 20%. Pero sin las intervenciones públicas la cifra es el 44%. Quiere decirse que a medida que se vayan reduciendo las políticas públicas de protección a la familia, de protección a la infancia, etcétera, etcétera, automáticamente se van disparando las cifras de pobreza. Es como si tuviéramos un sistema perverso, una máquina de generar pobreza y carencia, y que si uno se lava las manos y dice lo siento, que se jodan y demás y tal, pues cada vez habrá más personas en situaciones más problemáticas, a pesar de que las estadísticas oficiales no recogen en toda su crudeza lo que está ocurriendo en la realidad. Hay una tergiversación de las estadísticas de la que es importante ser consciente. Entonces, esto es lo primero que hay que retener. Es decir, que si no se va al origen, como se está planteando ya en el debate, y es muy complicado, porque esto significa que tiene que haber políticas salariales, políticas, en fin, las políticas que se hicieron en los países nórdicos en una determinada época, en fin, de inversión de los salarios, en fin, tiene que haber políticas profundas para que la sociedad sea viable. Es decir, que es que los propios empresarios inteligentes tienen que entender que estamos metidos en una vía diabólica que no tiene futuro ni posibilidades de afianzarse, que va a generar tensiones, malestar y conflictos crecientes. Y empieza a alumbrar ya, y algunos lo venimos diciendo desde hace años, lo que está ocurriendo, lo que venimos diciendo y está en nuestros libros, el populismo. Los demagogos que prometen soluciones milagrosas y que van a crear, como han creado en algunos países y crearon en la historia, conflictos y problemas económicos mucho mayores. Problemas que siempre van a sufrir los más débiles, porque siempre el que sufre cuando las cosas no se hacen bien son los más débiles, los más necesitados, los que sufren en mayor grado las consecuencias también de los desastres y las consecuencias. Entonces, el problema de fondo es el paro. O sea, una sociedad con una tasa tan paro, lo decía Rafa, que hay que plantearse otras soluciones imaginativas, con una tasa de paro tan amplia, con el 55% de los jóvenes parados y con una cifra de parados, pues eso, de la población del 24%, es una sociedad que no puede funcionar, que va a tensionarse. Si además no hay ayudas sociales, no hay políticas sociales, es una combinación, insisto una vez más, inviable. Daros cuenta que en las estadísticas ahora, que son muy peculiares y que solamente consignan como empleados activos a aquellos que han trabajado la semana anterior al menos una hora, daros cuenta de lo que supone esto conceptualmente desde el punto de vista de las estadísticas de población activa, lo que hay que tener en cuenta es que la población española tiene una relación entre población y trabajo muy pequeñita, en comparación con muchos países que están en el 60 y tantos por ciento. España estamos en el 49%. Es decir, que la cifra real de parados en España, personas que no tienen un empleo para vivir suficientemente, no solo es mayor que la que ofrecen las estadísticas oficiales por defectos de forma, sino que tampoco tienen en cuenta que hay muchas personas que tendrían que tener un trabajo y unas posibilidades de trabajo. Todavía hay una necesidad de incorporación de la mujer a la población activa, a la población trabajadora y de generación de las condiciones de conciliación de vida familiar y laboral. La tabla brutal. Aquí hay datos, son mucho peores que los que vienen en el libro, información actualizada de qué está pasando realmente en el trabajo. Es decir, no solamente tenemos un problema en este momento de alto desempleo, de desempleo brutal que afecta sobre todo a las nuevas generaciones, sino tenemos un proceso de corrosión interna de todas las condiciones de trabajo. Fijaros, estos son los datos que podéis hacer cualquiera metiéndose en las últimas encuestas de población activa. Tenemos la cifra de parados. Los datos están homogenizados a final de 2003, que es el promedio del año. Este año nada más hay varias encuestas trimestrales, no tenemos los datos promediados. Teníamos 5.800.000 parados, 3.200.000 ocupados con contratos temporales, a veces tan temporales como de un día, 2 días o una semana. En tercer lugar, ocupados a tiempo parcial, media jornada, 1/3 de jornada, lo cual significa muchas veces ingresos insuficientes para vivir. Luego, 2.400.000 subempleados. Subempleados, es decir, pues ingenieras que están trabajando como trabajo doméstico o sirviendo copas en un bar y contentas si tienen algún ingreso. Luego, las cifras espectaculares de lo que se califica como trabajadores pobres. Según
la última encuesta de condiciones económicas, el 13,4% de la población ocupada es trabajadora pobre, es decir, tiene ingresos por debajo del 60% de la mediana. 2 millones, casi 300.000 trabajadores. Y luego, si tomamos la encuesta de salarios, hay 1.200.000 que están en la decilia más bajo de ingresos, es decir, que tienen un promedio de ingresos mensuales de 400 euros. 1.200.000. Y a todo esto se suma, en las peculiaridades de la encuesta de población activa, los ocupados, que dicen que son ocupados, pero no han trabajado la semana anterior. O sea, la encuesta que te hacen es, durante la última semana, o bien por cuenta propia, o bien por cuenta ajena, o con pago en especie o en salario, ha trabajado al menos una hora. Claro, quien no ha trabajado por especie, yo qué sé, en su casa si come y demás, pues alguien puede decir sí. Pero luego todavía te preguntan al que dice que sí, ¿y la semana anterior ha trabajado o no ha trabajado? Si otras semanas anteriores ha trabajado, y le meten como activo. Bueno, si sumamos todo esto, da una cifra de 17 millones de personas, que es el 76% de la población activa. Hay solapamiento, hay coincidencias entre los trabajadores pobres, coinciden probablemente con los subempleados, con esto. Pero claro, más de 2/3 de la población activa española, que es un 49% del total de población, como veíamos antes, no el 60% como en otros países, está en situaciones de paro o de irregularidad. Es decir, que somos una sociedad que ha estado viviendo de espaldas a la realidad subyacente, y otras sociedades europeas les ha ocurrido lo mismo. No estábamos siendo conscientes de lo que realmente, que tenemos una bomba de relojería, que exige medidas radicales, audaces y prioritarias. El ciudadano medio está indignado de los problemas de los escándalos, pero lo que le acucia en su vida cotidiana es no tener, no solamente algo que llevarse a la boca, no tener condiciones, tener que ir a los comedores, a los bancos de alimentos y demás y tal, y no tener un futuro si son jóvenes, o ver que su hijo no tiene un futuro, no tiene una perspectiva. Eso corcome. Es decir, yo que no tengo todavía los datos, pero que hemos estado analizando los datos de la última encuesta que hemos hecho, que se publicará en el próximo número de temas y demás, pues claro, hay una parte del electorado que es que está indignada, que le gustaría votar al PSOE, pero quiere votar a alguien que reviente cristales, que proteste, que haga lo más radical posible. Igual que los que han ido a la calle y han planteado acciones y demás y tal. Ese es el sustrato que se está viviendo y que están generando los problemas de desigualdad. ¿Qué significa en su conjunto lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? En nuestra sociedad lo que está ocurriendo es que estamos avanzando hacia un modelo de sociedad dividida, dualizada, en la que hay una minoría cada vez más reducida de personas que estamos, porque yo sí estoy, bien integradas. Tenemos un sueldo, tenemos una profesión, no te digo nada si eres catedrático, profesor o funcionario y demás y tal, casa, amigos, relaciones. Es el núcleo central de la sociedad, la población con plena integración. ¿Qué porcentaje es eso? El 28% que decía el Instituto Nacional de Estadística, los que vivimos con desahogo. Y luego tenemos una serie de sectores que son la población que tiene situaciones de vulnerabilidad, porque no tiene trabajo, no tiene vivienda propia, no puede pagar el alquiler, le van a desahuciar, se ha quedado en paro, en la familia no trabaja nadie, trabaja solamente uno, tiene una serie de dificultades. Entonces, en esos sectores en vulnerabilidad, hasta que se pone en cuestión el modelo de estado de bienestar y el consenso keynesiano, había una potente política social, de inversiones sociales, de protección, de incentivación del trabajo, de fomento de las posibilidades, de mejora de la educación. Educación gratuita, muy accesible. Ahora mucha gente no puede pagar las tasas universitarias. Y entonces, claro, esa fuerte intervención pública, junto a la política fiscal redistributiva, lo que daba lugar es que muchas personas que estaban en las franjas de la vulnerabilidad pasaran a las franjas de la integración social. Se iba integrando, la sociedad se iba cohesionando, iba tomando forma, como un líquido que se va haciendo sólido. Pero en este momento lo que está ocurriendo es todo lo contrario. A medida que se quitan ayudas, que aumenta el desempleo, los problemas, lo que está pasando es que hay más personas que están desplazándose hacia las fronteras de la exclusión social y de la pobreza y de la precariedad. A veces pongo el ejemplo de que lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es como si estuviéramos ante un proceso de centrifugación, como ocurre con el tambor de una lavadora, que da vueltas y que está arrojando cada vez más personas hacia las periferias de la sociedad. El caso más extremo es la población sin techo,
que no tiene casa, no tiene ingresos, no tiene trabajo, no tiene nada. Como decían los clásicos, está en la puta calle, o acabó en la puta calle. Y esto cada vez más personas se están encontrando afectados. En ese sentido, la investigación que nosotros hemos realizado, lo que ha pretendido es comprobar, mediante un estudio exhaustivo, cómo están sufriendo las familias que no son estrictamente pobres, que estarían en las franjas de la vulnerabilidad, que están en las deciles de ingreso de entre el 70 y el 80% de la mediana. Esas personas, que son típicas clases medias o clases obreras hasta ahora asentadas, ¿cómo se han visto afectadas por la crisis? ¿Qué familias han sufrido alguna situación de vulnerabilidad y cómo han hecho frente a esa situación? Claro, generalmente cuando nosotros pensamos en esas cuestiones, en las cuestiones de pobreza, pensamos en los más pobres. Y decimos que hay que hacer políticas de atención, de comedores, de asistencia, de ayuda, renta mínima. Pero hay una serie de franjas de población que quedan fuera de toda ayuda. Entonces nosotros poníamos el ejemplo de que esto es como en las grandes batallas, cuando había grandes guerras y batallas, pues claro, los sanitarios atendían a los enfermos más graves, que muchas veces no sobrevivían, se los llevaban en camillas, pero los que tenían heridas más livianas quedaban ahí abandonados en el campo de batalla, porque no había nada previsto para ellos. Y ellos muchas veces ni siquiera reaccionaban, y poco a poco se iban desangrando. Y esto es lo que está empezando a pasar con sectores amplios de las clases medias. El estudio nuestro consistió en, primero, la selección de las familias, se hicieron cerca de 400 encuestas domiciliarias y luego se seleccionaron 100 familias con los perfiles que nosotros habíamos previsto en 10 ciudades españolas de distinto tamaño, del norte, del sur y del centro, con el objeto de comprobar cómo esas familias se estaban haciendo frente a los problemas de vulnerabilidad y de necesidad. Y nosotros lo que pudimos comprobar es el alto grado de carencias y de necesidades. Cuando alguien de pronto que ha estado acostumbrado, y sobre todo los hijos, que han estado acostumbrados a vivir, que no les faltaba de nada, y en fin, una sociedad incluso demasiado hiperconsumista y en fin, demasiado exuberante a veces, pues claro, es un choque brutal, está siendo un choque brutal. Entonces, se les preguntaba con mucho detalle, bueno, pues cómo, en qué reducían gastos, en qué hacía. Claro, hemos visto que la cadencia de reducción de gastos es tremenda. Es decir, bueno, la calefacción, no pagar el seguro del coche, tener calefacción cuando hace frío solo en una habitación y concentrarse eso, hacer solo una comida al día y las sobras, tomarlas un poco, dejar algo de sobras, tomarlas para la cena, quitar el internet, claro, lógicamente. Y lo más brutal era suprimir totalmente el ocio. No hay ocio. Desde luego, no comer carne ni pescado, pero no hay ocio, se suprime, se aíslan. Las familias que tienen este problema tienden a aislarse. No salen, no se ven con amigos, no se ven con familiares, se cierran en la mismidad de sus problemas. Y luego, pues, se les preguntaba, por ejemplo, por qué no acudían a centros a pedir ayuda o a otros familiares. Claro, sobre todo en la segunda circulación, porque volvemos a repetir las entrevistas 6 meses después, en la segunda circulación mucha gente decía que es que si mis familiares están igual que yo y mis vecinos. Sí, a medida que cada vez hay más personas que estamos mal, no hay a quien acudir para que te ayude. A veces se dice que en España la familia ayuda mucho, pero claro, es que hay muchas familias que están exhaustas, que ya no pueden, ¿no? Y sobre todo ese enclaustramiento tan brutal. Y cuando decíamos que por qué no acudían, decían que eso no era para ellos, que eso era para pobres. La dignidad de la clase media, mantener el tipo, mantener las apariencias, seducir 1000 veces el traje, no comprar ropa pero mantenerla muy limpia para que se parezca bien y demás y tal, ¿no? Ese prejuicio de estatus, estamos viendo que a las familias de clase media y de rentas medias les está impidiendo hacer frente racional a la crisis, incluso desde el punto de vista de la subsistencia. Se cierran y están sufriendo en silencio. Eso es doblemente explosivo, porque eso degenera o puede generar en explosiones de crisis de estatus. Yo siempre recuerdo que las crisis de estatus de las clases medias y la inconsistencia de estatus durante los años 20 y 30 acabó dando lugar a la expansión de partidos como el Partido Nacional Socialista Obrero alemán, como el Partido Fascista Italiano, que también llamaba al voto obrero y de clase media, y a otra serie de fenómenos. En algunos países está ocurriendo. No sé si somos conscientes de lo que puede suponer que las próximas elecciones las gane el Frente Nacional francés. Y hay más países europeos, incluso en Alemania, pues está surgiendo no solamente los viejos partidos neofascistas, sino un partido que propone ya el Partido por Alemania o el UKIP en el Reino Unido. Es decir, tenemos una efervescencia de acontecimientos brutal. Y en la segunda circulación, lo que pudimos comprobar
es que 6 meses después, cuando se les preguntaba por los problemas y cómo iban a superarlo, había aumentado el pesimismo exponencialmente. En la primera circulación mucha gente decía, bueno, saldremos delante de esto, siempre se sale, hay que tener voluntad de luchar, hay que poner a mal tiempo buena cara, hay que hacer algo, no sé qué, algo conseguiremos. En la segunda circulación el desánimo era brutal. Hubo gente que se negó a hacer, a pesar de que se les daba un cheque regalo para conseguir que de un gran almacén para que nos hicieran la segunda entrevista y no se perdiera el efecto. Pues había personas que no querían someterse a la vergüenza de ser sometidos al escrutinio público de que estaban mal. Y por primera vez, yo he hecho muchas investigaciones, otras compañeras son mucho más jóvenes, yo he hecho muchas investigaciones desde los años 60, y nos hemos encontrado en esta por primera vez con personas que se echaban a llorar, que estabas preguntando las cosas y se ponían a llorar. Bueno, el dato o el libro, digamos, proporciona información sobre una realidad a veces poco visible. Las clases medias viven una crisis que ellos mismos intentan invisibilizar, pero es una bomba de relojía que está ahí y que va a ir explotando. De hecho, entre los datos que tenemos en este momento, esto es una paradoja, entre los votantes de Podemos hay un porcentaje importante de personas mayores de clase media y edades intermedias y antiguos votantes del PP. Antiguos votantes del PP. Es decir, lo que determina su voto es su grado de indignación. Muchas veces no exactamente la ideología. Pero es que, claro, lo que está ocurriendo con el Movimiento 5 Estrellas en Italia o con el Frente Nacional en Francia y con otros movimientos es que son movimientos muy heterogéneos, muy confusos. Como no especifican y todo se basa en liderazgos grandes que dicen y no sé qué, dicen generalidades y prometen que lo van a arreglar, igual que Hitler y Mussolini, no nos engañemos, y otros fascistas de los años 30. Prometían soluciones y aquellos por lo menos hicieron una política de inversiones públicas y de ortodoxia financiera. Ahora no sabemos qué puede ocurrir. ¿Y esto qué significa? Pues, y es la conclusión con la que me gustaría terminar, porque claro, estos son libros que hacemos, son libros rigurosos, detallados, pero para ilustrar el debate y poder tomar decisiones. Yo decía antes lo de los médicos, como un análisis riguroso, o una radiografía o una prueba. Es una prueba, pero después de esto tiene que venir la cirugía o la intervención. ¿Esto qué significa? Significa, sin duda, que los partidos socialdemócratas europeos, de luego, tienen que entender que si nos mantenemos cada uno en nuestra islita y haciendo lo que podemos y demás y tal, y no actuamos muy decididamente en la esfera europea, podemos ir a un colapso como los que a veces se producen en la historia. Las civilizaciones no son eternas, a veces puede haber colapsos. Y desde el punto de vista propio, tenemos que entender que lo que está ocurriendo en este momento ya no es algo que se trate solamente con paños calientes, que exige medidas muy profundas. Algunos líderes de la derecha dijeron que había que refundar el capitalismo. Luego dicen, bueno, como aquí nadie se mueve mucho, pues desde luego no lo refundamos. Seguimos ganando mucho todos los años y haciendo grandes cuentas corrientes y grandes fortunas, ¿no? Pero sin duda tiene que haber medidas que tienen que ir a la raíz del problema, que es la distribución de la riqueza, porque vivimos en sociedades que generan bastante riqueza y hace falta distribuir la riqueza de otra manera. Si la riqueza se concentra en pocas manos y las grandes mayorías sufren, la sociedad, insisto otra vez, se quiebra, la sociedad se corrompe por la base. Y desde luego tenemos que entender que una de las grandes cuestiones definitorias de la desigualdad es el trabajo, el empleo. Una sociedad que no ofrezca a la gran mayoría de las personas que viven en ello una oportunidad de ganarse la vida dignamente y ganar lo suficiente para vivir, es una sociedad también que está encallada, que no tiene absolutamente ningún futuro. Y aquí es donde hay que emprender acciones imaginativas. Rafa decía lo de las 35 horas, pero claro, si no hay trabajo para todos, es de pura lógica económica que los tiempos de trabajo necesarios en cualquier sociedad tienen que distribuirse de acuerdo a los recursos humanos que tiene la sociedad. Yo estaba en los clásicos, en todos los economistas clásicos, lo que llamaban el concepto de tiempo de trabajo necesario. Eso hay que plantearlo. Hay observaciones desde Keynes ya verdaderamente radicales sobre ese tema. En los debates de Javea, desde los años 70 y finales de los 70, principios de la transición y en los años 80, venimos insistiendo en la necesidad de que hay que plantearse el tema del trabajo. Es cómo se concibe el trabajo en las sociedades prósperas de nuestro tiempo, que son sociedades con una capacidad tecnológica, una capacidad de innovación. España en muy pocos tiempos se convirtió en un país muy rico. O sea,
Tenemos 1 billón, a pesar de los retrocesos, 1 billón de euros de Producto Interior Bruto, que es una cantidad considerable, casi $30.000 per cápita. Dignidad, suficiente para vivir con dignidad. Pero hay que plantearse las bases de trabajo. No sé si habéis visto que hay las grandes fortunas, Buffett, el propio Slim, que ya están planteando, incluso en el foro de Davos, que tuvo unos años muy reaccionario, ahora están viendo las orejas al lobo y están planteándose eso. Y yo creo que un partido con la historia del Partido Socialista, con su trayectoria y con sus potencialidades, tendría que ser capaz de situarse a la cabeza de la energía en plantear lo que es necesario plantear en este momento, no arrugarnos, no quedarnos en medias tintas y ponerse también a la vanguardia de lo que están demandando las sociedades de manera muy masiva. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues este es el tema, por eso lo hemos traído en nuestro primer libro presentado en este nuevo ciclo. El problema es la desigualdad, el problema es el empobrecimiento, el problema es la creciente precarización social y la respuesta pendiente por parte de la sociedad y muy específicamente por parte de la socialdemocracia. El problema es este, el problema no es la macroeconomía virtual, la cuestión no es la casta, la cuestión no es la patria y las fronteras, las banderas. Este es el problema al que hemos de dar respuesta. Lo ha dicho José Félix Tezanos, pero lo dijo hace unos años un premio Nobel. Joseph Stiglitz dijo que una sociedad, un modelo socioeconómico que no produce satisfacción y bienestar para la mayoría de la población, no es que sea ineficiente, es que es insostenible. Es insostenible, y eso es lo que está ocurriendo con el modelo socioeconómico vigente. Bueno, nos ha presentado el libro su primer autor, pero tenemos la suerte de contar con 2 autoras más a las que yo les pido que nos digan algo sobre el libro también, Hilde y Verónica. En esta investigación queríamos comentaros que dedicamos también una atención especial a las familias vulnerables con alguna persona con discapacidad en su ámbito. Nos parecía que lo debíamos hacer y así lo hicimos. Observamos, o podemos, yo creo, de este trabajo más específico, 8 conclusiones muy cortas, muy breves, y yo creo que pueden ilustrarnos sobre la situación de las familias vulnerables con alguna persona con discapacidad. En primer lugar, creemos que planteamos en el libro que desde luego estas familias estaban muy directamente afectadas por la actual crisis que estábamos atravesando. Esa yo creo que es una conclusión a la que pudimos llegar en su momento. ¿Por qué? Porque a la contingencia, desde luego, de la atención de una persona con discapacidad, en muchas ocasiones pudimos observar entre estas familias que cuando algún integrante del miembro de la estructura familiar más cercano perdía el trabajo, la situación se complejizaba más. Incluso cuando la persona con discapacidad tenía algún tipo de ingreso o algún tipo de trabajo remunerado y perdía su empleo, pues su situación, la situación familiar se complejizaba, si cabe, en mayor medida. En segundo lugar, que creo que podríamos resaltar. Quedó claro que tenían serias dificultades para llegar a fin de mes. Los gastos principales de estas familias, como en el resto de las familias vulnerables, eran precisamente el pago de las hipotecas, pero específicamente en el caso de las familias con alguna persona con discapacidad, también gastos vinculados a la atención de la persona con discapacidad, gastos en algunos casos pues muy costosos, muy elevados. Eso ya conllevaba al mismo tiempo que tuvieran una escasa capacidad de ahorro, circunstancia que se podía agravar y que se agravaba, como nos manifestaron las propias familias consultadas, cuando tenían algunas dificultades y además tengamos en cuenta que estas familias también manifestaron que tenían escasas redes sociales, familiares y relacionales a las que poder acudir en caso de algún tipo de problema o el caso de algún tipo de apuro. Tercera conclusión. Pudimos observar, pudimos constatar que las familias con alguna persona con discapacidad son, podríamos decir, espacios blindados de afecto, espacios blindados de reciprocidades, en donde el cuidador suele ser una mujer, la mamá, o la madre, o la abuela, la hija, etcétera, etcétera, que también nos declararon, nos manifestaron que recibían apoyo de sus familiares más directos.
los familiares, los hijos o los más cercanos, pero desde luego, a diferencia del resto de las familias, sí que pudimos observar que sus redes sociales de apoyo, por ejemplo, podemos hablar de los propios vecinos, pues eran muy escasas. Es decir, entre estas familias se detectaba una soledad, podríamos denominar una soledad social, que agravaba la situación que estaban viviendo en esos momentos. Y además, por otro lado, a consecuencia de la crisis, también nos manifestaron estas familias que las relaciones con sus familiares más directos, no directos, digamos, del entorno familiar más cercano, pero sí que se habían resentido, y como se ha planteado en la mesa también, les estaba afectando mucho anímicamente, psicológicamente. Se detectaron, no solamente entre estas familias, sino también entre las otras familias vulnerables, pues cuadros de ansiedad, de mal humor, de pesimismo vital bastante considerable. Cuarta conclusión: las viviendas para las familias con discapacidad se convierten sus viviendas en su mundo particular, en una especie de cascarón con pocos contactos con el exterior. Viviendas, por otro lado, que nos planteaban, que nos sugerían estas familias, que exigirían una mejor adaptabilidad y, por otro lado, una mayor accesibilidad a las circunstancias particulares de las personas que estaban atendiendo. Y además también se ha comentado en la mesa cómo, en el caso de estas familias, que muchas sufren una, podríamos decir, reclusión involuntaria por las circunstancias de las familias que están atendiendo, el ahorrar en cuestiones tan básicas, tan elementales como pueda ser la calefacción, pues agravaba, digamos, su día a día, sus circunstancias vitales. Quinta conclusión: denotaban una extraordinaria preocupación por los recortes en materia de discapacidad que se habían experimentado en los últimos años en España. Previsiblemente, si hiciéramos la investigación en estos momentos, la conclusión sería exactamente la misma, y reivindicaban ayudas, pero reivindicaban no solamente ayudas en términos económicos, sino ayudas en distintos aspectos, en distintos planos. Y especialmente ponían el hincapié, hacían una crítica, yo digo, una crítica bastante fuerte en lo que a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia se refiere, especialmente al excesivo tiempo de espera que les exigía para la fase de valoración de la persona con discapacidad. Sexta conclusión: estas familias no pensaban que iba a cambiar su situación a corto o medio plazo, tampoco pensaban que la situación en general en España iba a cambiar, y desde luego las soluciones para ellos iban, o nos manifestaron, irían de la mano de empleos de calidad, de empleos dignos, pero al mismo tiempo de prestaciones dignas para las personas con discapacidad. Séptima conclusión: se ha hablado ya aquí el profesor Tezanos de las estrategias familiares, de las familias vulnerables. Efectivamente, en el caso de las familias con personas con discapacidad se seguía esa misma política o estrategia familiar de recorte digamos, en parcelas básicas como electricidad, alimentación, calefacción, como decía, etcétera, etcétera. Octava conclusión: confirmamos en el trabajo que no hay una planificación calculada respecto al futuro de sus familiares con discapacidad. Eso hacía denotar en las entrevistas una extraordinaria preocupación, temor, incluso miedo ante qué sería de sus familiares cuando ellos faltaran. Incluso tengo aquí anotada una expresión que a mí me impactó bastante, ¿no? Que observamos o que pudimos detectar en algunas de estas familias. Nadie se quiere hacer cargo de una persona con discapacidad. Por tanto, como vemos, pues experimentaban un gran sufrimiento respecto al futuro de sus familiares con discapacidades. En definitiva, a partir de estas 8 conclusiones, yo creo que pudimos constatar en la investigación la situación vivencial tan compleja que estaban atravesando en España en aquel momento, y desde luego yo creo que en estos momentos también, las familias vulnerables con alguna persona con discapacidad y desde luego, por otra parte, yo creo que cabe hablar en España de un binomio exclusión social, discapacidad, un binomio bidireccional, y desde luego desde hace años también bajo la dirección del profesor Tezanos, y él hablaba de las personas sin hogar, venimos trabajando sobre personas sin hogar y observamos y se observa en la calle cómo hay mucha discapacidad, es decir, la exclusión social,
genera discapacidades, y las discapacidades son un factor, desde luego, que puede ser bastante determinante en los procesos de exclusión social. Y ya para finalizar, pues simplemente comentar, como han cerrado los compañeros, es urgente articular mecanismos, no diría correctivos, sino mecanismos que vayan a la raíz de los problemas, que desde luego pasarían por cambios profundos en lo que al mercado laboral se refiere y en lo que a las familias con discapacidad se refiere. Todos sabemos los recortes que se ha experimentado en España en materia de discapacidad, etcétera. Y desde luego, lo comentaba también la compañera previamente, yo creo que este es un tema de emergencia como sociedad, y desde luego es un tema de justicia, que todas estas familias vulnerables con y sin personas con discapacidad pues puedan salir adelante y llevar sus vidas con normalidad y con dignidad. Pues ya está. Mira, Verónica, a ver, estamos mareando un poquito al cámara, no sé, mejor Verónica ponte en el mismo sitio en el que estaba Gildi para no mover la cámara, si te parece. Perdona. Donde me digáis. Yo, bueno, pues después de hablar, darte las gracias por la invitación, Rafa. Después de hablar las personas que han hablado y José Félix y demás, poco me queda que decir de lo que es el libro. Sí que me quería resaltar dos cuestiones. Resaltar una vez más lo complicado que ha sido esta investigación. Ha sido una investigación tremendamente complicada, como decía el profesor Tezanos, tanto en la elaboración como en el trabajo de campo, como después en lo que conlleva sacar las conclusiones de esta investigación, porque era humanamente bastante difícil de realizar. María Luisa hablaba de cómo afecta esto al estado anímico. Pues una gran parte de esta investigación de lo que se trataba era de ver si la crisis, si ver esta nueva situación por la que atravesaban las familias, bueno, pues llevaba a un cambio en el estado de ánimo y anímico de las familias, y por supuesto era así. Desde la primera a la segunda circulación vimos mayor pesimismo, como ya decía el profesor Tezanos, pero no solo mayor pesimismo. Y aquí engarzo con lo que me parece a mí más importante, o de lo más importante que como ya ha resaltado José Félix, y es el problema del ocultamiento. Esta investigación, que no se basaba, y para la selección de familias, no se basaba única y exclusivamente en el nivel de ingresos. Se basaba en más cuestiones, porque no era únicamente, nos pareció que quedaba bueno, pues insuficiente que las familias se eligieran única y exclusivamente por el nivel de ingresos. Entonces no era lo mismo tener un nivel de ingresos si era una familia monoparental, si había 2 hijos, había 3, si convivían con ellas personas con discapacidad o no, si tenían hipoteca o no tenían hipoteca, etcétera, 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 ¿no? Todo ello conllevaba que, bueno, pues que la selección podríamos estar hablando de la metodología de esta investigación mucho, pero bueno, pues simplemente decir que la selección fue muy complicada también, pues, puesto que no única y exclusivamente se basaba en el nivel de ingresos. Pero esto venía a decir el ocultamiento del que hablaba José Félix, y se notaba sobre todo en el grupo más cercano, entre los que estaban entre el 70 y el 80, el grupo 2, y a veces incluso al encuestador le intentaban ocultar cuál era su situación. El problema era cuando tú le empezabas a preguntar y le decías: tú puedes salir a cenar con los amigos, puedes salir al teatro, puedes comer carne todos los días, todas las semanas, pescado, puedes poner la calefacción en todos los sitios, puedes ahorrar, puedes llegar a fin de mes. Bueno, pues le ponías de frente con su realidad, y en muchas ocasiones pues se te ponían a llorar, ¿no? Entonces, decir que en cuanto a las estrategias, este grupo, el más cercano a la clase media, tenían peores estrategias, pero tenían peores estrategias por algo que ya ha dicho el profesor Tezanos, y es que no están acostumbrados, es una situación nueva para ellos. Entonces, las estrategias que eran múltiples, diversas, y que ni siquiera se nos hubieran pasado por la mente a nosotros pensar en algunas estrategias de las que nos comentaban las personas, las familias a las que hemos entrevistado, ¿no? Entonces, simplemente decir eso, que ha sido un estudio muy complicado, que yo sí creo que avanza, y que era importante tratar este sector de la población que a veces está
bueno, pues olvidado, y que cuando nosotros les decíamos lo que comentaba ya el profesor Tezanos, es ¿por qué no pides ayuda? Pues en multitud de ocasiones te decían, es que esas ayudas no son para mí. Había otra multitud de familias, pues creo que fueron 34, que te decían, es que las he pedido, pero no soy tan pobre, no me corresponden. Otros que te decían que no, claro que a ellos no, y otros que se le acababan. Había la mayor parte de aquellos que sí que recibían algún tipo de ayuda era el paro. Y claro, entre la primera circulación y la segunda circulación hubo gente que ya se quedó sin el paro y que no recibía ninguna ayuda, y que cuando les decías que a cuántas personas podrían acudir, esas redes sociales de las que hablaba ya la profesora Sánchez Morales, a las que podrías acudir si tuvieras un problema, bueno, pues en su mayor parte eran 2, solo, única, exclusivamente a 2 personas, nada más. No podían acudir a nadie más, y era, bueno, además te lo decían con pesar, ¿no? Entonces, poco más que comentar. No sé si en el debate cualquier duda que os interese o cualquier cosa para incluir e indagar más, pero poco más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Verónica. Bueno, es un orgullo tener a estas personas por compañeros, porque esto es hacer socialismo, También van a sus agrupaciones, pero esto, además de sociología, es socialismo.